Buenas, nos encontramos en los búnkers de Santa Elena, cerca de Biescas y de Odejaca, en la carretera dirección al Portalet, en el Pirineo, en el Valle de Tena. Ahora vamos a entrar por dentro y los veremos. Estos también pertenecen a la línea P, como el anterior vídeo de Sandinies, que explica un poco por qué se hicieron y todo eso. Os dejaré link en la descripción del vídeo, ¿vale? Continuamos. Bueno, esto es el camino, como veis. Se puede dejar, hay un primer parking, se puede dejar el coche allí y lo venía andando o subir hasta casi la misma entrada de camino, que hay otro parking. Y ya venía andando. Hay una media hora de trayecto de ida y media de vuelta, en la que acabas en un río bastante estrecho. Y ahora os enseñaremos más imágenes. Aquí están los búnkers, vamos a entrar a verlos. La palabra búnker pues es alemana, y aquí en España, o en la parte de aquí de Aragón, se dice nido o casamata. ¿Veis? Esto es por dentro. Así es por dentro. Y esta habitación de aquí era donde guardaban el armamento. Nos salimos fuera y vamos a ver el segundo búnker. Muy parecido, lo que pasa es que parece más ancho. La habitación. Y aquí. Pues así es. Me imagino que eso sería más profundo, a lo mejor, ¿o no? No estoy seguro. Y ya vuelta, y ahora entraremos a estos de aquí, de la izquierda. Esta es la entrada, que es bastante estrecha, aunque parezca alta, pero no. O sea, medirá 1,20 m como mucho. O sea, que los que seáis altos, tener cuidado con las cabezas. Ya nos adentramos. Te agachas un poco. Y bueno, aquí ya podemos ponernos de pie. Bueno, ya veis cómo es. ¡Qué pasada! Esto es una auténtica pasada. Y es raro de que esto no sea tan famoso como otros sitios. Pero es que esto es una pasada. Es que mirad. Así podéis ver. Mira, ahí está la carretera. Y por ahí hemos venido. ¡Qué pasada! O sea, aquí podrían grabar estas películas, si no las han grabado ya. Pero bueno. Bueno, aquí parece que hay una apertura. Madre mía, qué largo es. Y este es el primero de todos, ¿eh? O sea, que hay media hora de trayecto. Hay bastantes. Bueno, como podéis ver, esto está... no sé, parece que se ha caído algo. No sé si del techo donde. Así podemos salir. Qué mal se ve. Así podemos salir para ahí al fondo, que parece que está tapado con hierbas, y ya os diré. Pues es buen recorrido, ¿eh? A lo tonto. O sea, esto es una pasada de grande. Tampoco está muy señalizado, pero bueno, os pondré en imágenes cómo venir y cómo entrar y todo eso. Es un poco complicado para salir por este lado, pero salimos por aquí. Esta es la obra defensiva más grande construida en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y la obra de ingeniería militar más grande de España. En su proyecto se iban a hacer 8.000 búnkers y al final solo hicieron 4.000, que ya es bastante. Y esto, lo que acabáis de ver, es el primero de este camino, más el de Sandinies del anterior vídeo. Estamos subiendo a la ermita de Santa Elena y mirad qué vistas hay aquí. Hemos subido por allí y mirad a todo el valle. Continuamos. Ya estamos subiendo y desde aquí arriba se puede ver el dolmen, que está justo a la derecha del camino, y ahí al fondo todo el valle. Pues aquí seguimos subiendo. Parece que nos encontramos en una cueva. Bueno, fuera ya hay. Pues sí, una pequeña cueva antes de llegar al fuerte de Santa Elena. Pues ya veis cómo es la cueva. Bueno, un pasadizo bastante guapo. Y ahora continuamos hacia arriba. Pero bueno, ya estamos aquí arriba. Fuerte. Aquí os dejo la historia, por si queréis parar el vídeo y mirarlo. Mirad esto que me he encontrado. Parece como un plato o un escudo de Sallent o de Biescas, estoy seguro. Está por el suelo.
Ahí se le quería, voy a dejarlo aquí. Ya seguiremos con la ruta. Y mirad qué bonito es esto. A subir por aquí. Joder. Esto es muy chulo, ¿eh? Pues bueno, he subido arriba. Desde ahí abajo. Parece esto como una entrada de película, parece esto. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado, ¿eh? El camino es un poco malo. Hay agua. Os enseño. Bueno, mirad cómo es esto. Hostia, qué pasada. He puesto el flash para que veáis bien. Esto sería para guardar armamento, me imagino. Tiene bastante eco. Joder, qué grande es esto. Joder. Mirad cómo es. Esto es una pasada. Qué locura. Pues nada, ya salimos. Vamos a la parte de arriba. Mando de observación que lo pone ahí. Y ahora, mirad esto también. Muy cebado. No sé por qué está así ni nada, pero joder. Bueno, pues podéis ver cómo es esto. Estas cubas de aquí no sé si son naturales o las hicieron o algo. Me parece que hay un camino para subir. Y esto es el fuerte. Ah, coño, aquí tendrían animales, porque hay paja ahí. No sé si la veis. ¿Ves? Hay como un abrevadero y todo. Parece que está la puerta abierta del fuerte. Por dentro. Vamos a meternos un poco, pero no sé ni cómo está el estado ni nada. Parece que aquí tiene leña. Y mirad cómo está. Bueno, tampoco está tan abandonado. Lo que sí que parece que hay como cosas de la obra y eso. O sea, esto grande es, ¿eh? Joder, es grande, grande. Pues bueno, ya lo veis. ¿Cómo es? Y ya volvemos. Pues bueno, habéis visto cómo es por dentro. Y parece que están las escaleras para subir arriba, pero bueno, está vallado. Hay que respetarlo. Pero esto es una pasada. Esto es increíble. Mirad qué subida más guapa tenemos aquí. Ahí atrás el fuerte. No, pues ahí algún animal. Algún pájaro o algo. Mirad qué subida, así podemos. Ah, me subí hasta aquí arriba, miradlo cómo es. Para aquí hemos subido, para la cuestecica esa. Seguimos, ahora la ermita. Mirad qué pedazo de ojero hay aquí, si venís a tener cuidado. Ahí lo podéis ver, creo que allá abajo es donde hemos entrado antes a las cuevas esas. Esto lo podían tapar porque joder. Bueno, lo que acabáis de ver, el agujero ese, mirad. Esto es. Qué buena caída, Joder. Ya hemos bajado del fuerte, ahora vamos a la ermita. Este es el camino. Tipo Outlander, como la serie. Pues bueno, ya estamos en la ermita, mirad qué bonito es. Mirad qué estampa, con las montañas de fondo. Vamos a grabar un poquito más. Podéis ver cómo es la cascada. Bueno, pues esto es la ermita por detrás. Mirad que banquicos más buenos. Va a comer aquí, o merendar. Y allí no sé qué será. Hace un refugio o algo así. Mirad qué cascada hay aquí abajo de la ermita. Aquí para verano, jodo, una buena ducha. Se puede pasar la cascada. Y mirad cómo es por dentro. Vaya pasada. Esto no lo sabía yo. Miradla. Bueno, me despido del vídeo con estas pedazo vistas con la ermita. Espero que os haya gustado.
que os suscribáis y que me deis un like. Muchas gracias.